Hola a todos, mi nombre es José Orcasita, profesor en inteligencia de negocios con Big Data en el diplomado de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad estaremos desarrollando el laboratorio Análisis con SAP Analytics Cloud, segmentación de mercado, de nuestro libro Guía Practical Analytics, de los autores Nancy Jones de la Universidad Estatal de San Diego, California, y Nightingale de la Universidad del Sur de California. En el campus de iContinua vamos a ir al espacio de laboratorio UR STEAM Next Generation y consultamos el material o guía para el laboratorio de hoy. Comencemos. En el campus vamos a ir al módulo 3 y en el espacio de laboratorio UR STEAM Next Generation acá encontramos el material para el día de hoy. Vamos a decirle descargar. Mientras descarga, igualmente aquí ya lo tenemos abierto, ¿correcto? Bueno, ¿qué tenemos hoy en el capítulo del día de hoy? Tenemos cómo a través de SAP Analytics Cloud podemos hacer segmentación de tiendas usando clustering. En otras palabras, cómo podemos segmentar nuestros mercados. El objetivo principal de este ejercicio es segmentar tiendas de retail basados en varios atributos que nos ayudarán con la promoción de ventas. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Vamos a importar y preparar los datos. Vamos a aplicar un agrupamiento inteligente para luego hacer un análisis de cada clúster. Vamos a trabajar una data emergente que parte del Smart Grouping o agrupación inteligente. Vamos a crear visualizaciones de esa data y analizar e interpretar las visualizaciones o los gráficos que podamos entregar desde el modelo a los lectores o quienes reciban esta información para su uso dentro del marco conceptual del ejercicio. ¿Qué software vamos a usar? SAP Analytics Cloud, como siempre, y vamos a trabajar Microsoft Excel. El set de datos que vamos a trabajar es el set de datos que dice stores.csv. ¿Dónde lo encontramos? En el laboratorio, en el diplomado, en el iContinua, perdón, en el iContinua del diplomado, en el módulo 1, cuando iniciamos, les fue entregado el set de datos. Y este set de datos tiene el archivo Excel que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, el módulo 1 es, vamos a darle clic acá al módulo 1. Luego vamos a ir a el espacio de UR STEAM Next Generation del módulo 1. Y en nuestro primer laboratorio tenemos set de datos. Aquí está set de datos, abrimos set de datos. Y vamos a obtener el stores
.csv, que es lo que nos pide el ejercicio para el día de hoy. De manera que esos son los datos a trabajar en el día de hoy. El escenario general es que el country manager de una cadena de abastecimiento que tiene cerca de 150 tiendas desea finalizar su plan con 3 estrategias, básicamente. Para esto, pues, tiene una data principal, ¿cierto? Esa data principal proviene de sus tiendas, su localización, la localización de estas tiendas, tiene datos sobre la rotación de ventas, del tamaño de sus tiendas, del tamaño del personal que trabaja en sus tiendas y el margen de negocio que cada una de estas tiendas tiene. ¿A través de qué? De este archivo CSV, ¿correcto? ¿Qué quiere el manager? ¿O qué quiere hacer? Quiere segmentar las 150 tiendas en 3 diferentes grupos basados en 1, la rotación de ventas; 2, el margen de negocio; 3, el tamaño de la tienda; y 4, el tamaño del staff o colaboradores de cada tienda, para definir estrategias que luego serán implementadas en cada área segmentada de tienda. ¿Qué se utilizará o cuál es el concepto principal que se utilizará para lograr que esto sea posible? Utilizaremos como concepto el concepto de clustering o segmentación de mercado de estas tiendas de retail con la data que nos proporciona el ejercicio. Entonces, vamos básicamente a comenzar. Aquí tenemos visualización de la data de la tienda. Nos dice que vayamos a SAP Analytics Cloud, creemos una nueva historia en un nuevo lienzo o canvas, carguemos la data previa que vamos a cargar, el archivo store.csv, y una vez importado, vamos a poder definir las 4, en este caso vamos a tener 4 indicadores o medidas y una sola dimensión. Vamos a ir a SAP Analytics Cloud, vamos a nuestro ambiente de SAP Analytics Cloud. Esperemos un momento mientras carga. Sin embargo, vamos a hacer una nueva carga de nuestra herramienta de SAP Analytics Cloud para llegar más rápido al espacio de trabajo. Listo, ya hemos llegado a nuestro ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide ir al espacio de historias, crear una historia a través del canvas o del lienzo. Acá aparece nuestra historia. Ahora vamos a cargar los datos de la historia. Lo vamos a cargar desde un archivo local, CSV. Seleccionamos.
Esperemos mientras nos genera la carga. Es un tema más de conexión que cualquier otra cosa. Listo, ya se ha cargado nuestro set de datos. Fíjense que, como muy bien lo decía el ejercicio, tenemos 4 medidas: rotación de ventas, tamaño de las tiendas, tamaño de los equipos de colaboración en las tiendas y margen del negocio de cada tienda, digámoslo así. Y como única dimensión tenemos tiendas. Vamos a continuar con la guía. Una vez cargado, ahora nos dice seleccionemos la historia, y la historia vamos a trabajarlo con una carta, un gráfico. Este gráfico lo vamos a trabajar con un gráfico de correlación en el espacio de gráficos de correlación, especialmente el de burbujas. Vamos como estructura, en el eje X, es decir, en el eje de abajo, vamos a trabajar lo que es la rotación de ventas. En el eje Y, lateral izquierdo, vamos a trabajar lo que es el tamaño del staff. En el profit margin lo vamos a trabajar como el tamaño de cada burbuja, digámoslo así, o de cada burbuja. Como dimensión eh, vamos a trabajar a la dimensión tienda, y vamos a adicionarlo con el tooltip, con una medida como tooltip, como figura. Vamos a adicionar en esa medida el store también, store size, el tamaño, para que tengamos todos los atributos de nuestra gráfica. Entonces, comencemos, vamos a historias. En historia vamos a gráficas. En gráfica vamos a gráficas de correlación, vamos a una gráfica de correlación de burbujas. Entonces dice que en el eje X, rotación de ventas. En el eje Y, el tamaño del staff. Profit margin como la medida, digámoslo así, que va a generarnos la burbuja, el size, profit margin. Okay.
como dimensión store, acá, ya tenemos nuestro store. Y ahora nos dice como tooltip, como medida de tooltip, vamos a trabajar el store size. Entonces, para activar el tooltip, vamos a abrir el menú emergente del gráfico. Vamos a ir a adicionar. Aquí tenemos el tooltip. Vamos a adicionar una medida. Ya él nos las habilita. Y esa medida que vamos a adicionar es el tamaño de la tienda, ¿correcto? Aquí tenemos. Perfecto. Vamos a guardar acá esta primera página, le vamos a decir clustering o segmentación. Vamos a nombrar la página con el apellido de cada uno de nosotros como participantes. Le colocan cada uno su apellido. Y acá hemos cumplido, digámoslo así, la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el clúster, ¿cierto? Para crear el clúster, ¿qué debemos hacer? Vamos en el espacio de Smart Grouping, ¿cierto? O de agrupación inteligente. Vamos a decir, créeme 3 grupos y el grupo o el nombre de esos grupos debe aparecer como cluster. Entonces vamos a trabajarlos de esta manera. Debe aparecernos el espacio donde creamos el Smart Grouping. Damos clic nuevamente, diseñador. Acá tenemos Smart Grouping, aquí lo tenemos, lo vamos a habilitar, lo habilitamos. Le decimos que nos cree 3 grupos. Ya vemos que como label nos da grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Correcto? Store size. Vamos a cambiar un poco de color para que tengamos mejor visualización. Fíjense. Cada uno debe elegir la agrupación de colores. Fíjense, este nos permite visualmente identificar los grupos. Ya aquí lo vemos. Tenemos nuestra agrupación, filtramos y ya vemos que tenemos el filtro número 1, el grupo número 1, el filtro número 2, el grupo número 2 y así sucesivamente. Vamos a guardar la historia. Por el momento guardemos la historia. La vamos a guardar en el espacio que cada uno tenemos dentro del diplomado. Y acá vamos a colocar por casita clustering. Ok, hemos salvado nuestra historia. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio para continuar? ¿Cierto? Ya hemos creado que cambiáramos de color, que lo miráramos a ver cómo nos quedaba. Entonces dice, ahora viene una visualización e interpretación de lo que ya hasta el momento hemos hecho. Entonces, como resultado del clustering, debe ser analizado asociando el clúster por nombre y los datos de las tiendas del modelo
Ya lo hemos hecho previamente, ya hemos definido el, el nombre de nuestra historia a partir del modelo de el archivo original store CSV. Hasta acá vamos bien. A cada clúster que vayamos a analizar individualmente, ahora, ¿qué requerimos? Necesitamos crear visualizaciones para ser filtradas por cada clúster. Entonces, ya hicimos la de clustering, ya tenemos una visualización, esa visualización la podemos filtrar, ya nos dimos cuenta que cuando filtramos perfectamente podemos entender cuántas stores o tiendas están en cada clúster. Entonces, ya eso también lo hemos desarrollado hasta acá. Sin embargo, lo que nos pide ahora el ejercicio es que a cada clúster, además, le hagamos su eh, su propio set de datos para que posterior a cada set de datos lo carguemos como modelo, lo integremos o lo vinculemos al modelo principal de stores CSV, a ese primer set de datos, y creemos medidas para poder analizar, ahora sí, clúster por clúster, cómo son sus resultados particulares. Entonces vamos a trabajar esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, ¿qué vamos a hacer, cierto? Vamos a exportar clúster por clúster para poder trabajarlo como un set de datos individual. Entonces, trabajamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle a grupo 1, le damos clic, lo filtramos y aquí ya tenemos el primer filtro del grupo 1. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Vamos a el menú emergente de la gráfica, vamos a ir a exportar, le vamos a decir OK, exportar en CSV, lo descargamos y aquí ya tenemos nuestro clúster 1. Entonces vamos a guardarlo en la ubicación local donde estamos trabajando. Yo lo voy a guardar en mi ubicación local. Lo guardo, perfecto. Lo voy a ir a renombrar. Fíjense, aquí lo renombro, le digo clúster 1, ¿sí? Clúster 1. Ahí ya lo hemos nombrado. Vamos a hacer lo mismo para clúster 2. Para hacer lo mismo con clúster 2, debemos quitar el filtro que habíamos previamente trabajado. Marcar ahora grupo 2, filtro. Esperemos que cargue. Está cargando la agrupación inteligente, perfecto. Vamos a exportar. Vamos a darle OK. Descargar. Lo abrimos. Fíjense. Y aquí hay otro nuevo set de datos. Le decimos guardar en archivos. Guardamos. Ahora, aquí lo tenemos. Esto lo vamos a llamar clúster 2. Regresamos. Y finalmente vamos a hacer clúster 3. Desmarcamos nuevamente el filtro. Vamos a grupo 3. Le damos filtrar a grupo 3.
le decimos exportar, esperemos que cargue la agrupación, ya está, exportar nuevamente, le damos OK, descargamos, abrimos y aquí lo tenemos. Le decimos listo nuevamente y aquí ya nos debe aparecer un momento cluster 3 que no me aparece, no me lo guardó, pero ya lo vamos a revisar. Nuevamente aquí está, listo, guardar en archivos, nuevamente listo, aquí está, cluster 3 y aquí lo tenemos. Entonces, hemos descargado 3 sets de datos. Fíjense la importancia de entender de que cada set de datos no repita los mismos datos del clúster que vamos a trabajar en par. Es decir, clúster 1 inicia con Anaheim, clúster 2 inicia con Akron y clúster 3 inicia con Albuquerque. ¿Qué significa? Que son 3 sets de datos distintos y por lo tanto no vamos a tener datos repetidos. Ahora, ¿cómo trabajamos de datos? Tenemos que transformarlo, ¿cierto? Nos pide ahora el ejercicio lo siguiente. Vamos nuevamente al material. ¿Qué nos va a pedir el ejercicio? Nos pide que el set de datos nos los entrega con un encabezado, pero debemos copiar del B1 al D1 y pegarlo en el B2 al D2 para que quede de esta manera. Y luego eliminar la primera fila y adicionar una columna extra que se llama cluster y le debemos sumar un número para que luego nos pueda hacer el recuento cuando lo traigamos nuevamente a través de la gráfica. De manera que vamos a hacer eso. Listo, entonces vamos a hacer algo rápido para que podamos trabajarlo. Yo en este momento lo estoy trabajando en un ambiente iOS, es decir, en un Mac. Por tal motivo, además que no tengo dentro de el Mac una versión de Excel, pero lo voy a trabajar a través de el Google Sheet, que es interesante. Google Sheet lo puedo trabajar ahí y lo puedo volver a descargar ya transformado. Entonces voy a hacer esa transformación. Ustedes pueden hacer su transformación a través del libro de Excel que tienen dentro de sus computadoras en ambiente Microsoft. ¿Cómo se hace? Para los que están en ambiente Mac, simplemente pues vamos a darle redactar, copiemos, digámoslo así, set de datos. Set de datos clustering. A este set de datos clustering, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a traer. Vamos a seleccionar los archivos. Entonces arrancamos con cluster 1. Cluster 2. Y finalmente cluster 3. Aquí está, aquí tenemos cluster 3, ¿correcto? Entonces le decimos enviar. Y sobre este mismo, en enviados, voy a abrir, aquí tenemos los 3 archivos. Le voy a decir a este archivo que me lo abra. Aquí tenemos Anaheim,
Entonces le voy a decir que me lo abra en Google Sheet. Perfecto, y aquí lo tenemos en Google Sheet. Lo podemos trabajar como nos pide el ejercicio. Entonces nos pide primero copiar el encabezado, pegarlo en la línea 2. Vamos a eliminar la fila principal, le vamos a decir cluster y lo vamos a nombrar, lo vamos a numerar un momento aquí. Lo vamos a numerar. Un momento, por favor. Nuevamente lo voy a numerar. Ahora sí. Le voy a decir que me pegue todos. Esto es número 1. ¿Qué tenemos aquí? Que el clúster 1 tenemos 61 tiendas. Ya tenemos el clúster 1 transformado. Le voy a decir que me lo descargue. ¿Sí? Que me lo descargue en Excel. Aquí está la descarga. Y esa descarga ya la voy a guardar transformada en el archivo de trabajo del laboratorio de clustering. Perfecto, ya está guardado. Continuamos. Vamos a hacer ahora cluster 2. Nuevamente lo abrimos en Google Sheet. Transformamos. Vamos a listo. Vamos ahora a ver cuántas tiendas tenemos en el clúster 2. Tenemos 39 tiendas. Descargamos. Aquí tenemos la descarga del archivo 2. Lo guardamos en nuestra carpeta de trabajo. Ya está lista. Y finalmente vamos a hacer el clúster número 3, Albuquerque. Y en el número 3, en el clúster número 3, nos damos cuenta que tenemos 50 tiendas. Perfecto, ya tenemos los 3 clústeres. Albuquerque, clúster 3. Y guardamos. Perfecto. Tenemos ya nuestros datos también en nuestro almacén, de manera que podemos continuar con nuestro trabajo de SAP Analytics Cloud. Listo. ¿Qué nos pide ahora el ejercicio? Una vez efectuado el clúster 1 al 3, ahora nos pide en el área de datos adicionar un nuevo modelo de datos. Entonces vamos a adicionar este nuevo modelo de datos y vamos a adicionar modelo de datos por cada clúster.
Primero vamos a trabajar clúster 1 para trabajar clúster 2 y clúster 3 y que no haya ningún inconveniente y que nos permita, ¿cierto?, cargar y mantener las características del clúster 2 y clúster 3. Cuando hagamos la carga del clúster 1 debemos guardar con la característica abrir con los datos básicos de preparación, es decir, que todos mantengan la misma característica de preparación. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir a datos. En datos vamos a cargar entonces o adicionar el primer set de datos. Ese primer set de datos es clúster 1, pero el que ya hemos transformado. Es decir, este que nos aparece aquí, clúster 1, el que hemos transformado. Fíjense la hora con la que hemos trabajado. Entonces vamos a cargarlo. Listo, entonces importamos clúster 1. Perfecto, y aquí tenemos nuestro set de datos, clúster 1, Anaheim, como primer tienda. Nos dice el ejercicio guardar, lo vamos a guardar, ¿cierto? Y lo vamos a guardar con la característica de abrir con datos básicos de preparación, lo vamos a guardar. Le vamos a decir OK. Perfecto, ya nos ha cargado. Vamos ahora a adicionar clúster 2. Fíjense que él nos crea un modelo de clúster 1, un modelo espejo de clúster 1, para que se mantengan las características de ese modelo y que los otros modelos, cada vez que se carguen, eh, hagan réplica de las características de este modelo. ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que sucedió en ese momento. Viene clúster 2, vamos a hacer clúster 2, aquí está clúster 2. Me voy a regresar un poco para ver si de repente creo que voy a adicionar datos, correcto. Simplemente por seguridad, clúster 2, importar. Perfecto, hemos cargado clúster 2, ¿cierto? Vamos a seguirlo mirando en la visualización de cuadrícula.
Y finalmente vamos a cargar el clúster número 3. Share datos. Seleccionamos nuestro archivo. Perfecto, ya hemos cargado el clúster número 3. Entonces, verifiquemos nuestros modelos. Tenemos stores, nuestro modelo de clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Veamos qué nos dice nuestro manual acerca de qué continúa. Ok, entonces ahora nos dice que debemos hacer una visualización de las tiendas por cada clúster, arrancando, digámoslo así, o comenzando por el recuento de tiendas o el conteo de tiendas. Y para eso pues arrancamos adicionando una gráfica de columnas, de barra de columnas, y creamos nuestro recuento de tiendas. Entonces iniciamos. Vamos a regresarnos a tiendas, al modelo Store Tiendas. Luego vamos a historias. Estando acá, vamos a abrir una página nueva o vamos a insertar más bien una gráfica nueva. ¿Cierto? Vamos a insertar una gráfica nueva. Y a esta gráfica nueva vamos a adicionarle un nuevo cálculo. Ese nuevo cálculo le decimos crear cálculo. ¿Un cálculo de qué? De agregación. ¿Por qué? Porque vamos a crear una medida a partir de una dimensión. Entonces esto se llama count of stores o número de tiendas. Vamos a ir a count of dimension y vamos a ir a stores, ¿correcto? Fíjense que ya acá nos aparece el número de tiendas. Ok, igualmente nos pide hacerlo para cada uno de los clústeres, pero para hacer eso primero debemos a esta historia poder adicionarle los modelos. Para tal efecto vamos a ir en el diseñador, en el builder, vamos a ir a adicionar modelos. En la parte izquierda vamos a tener el modelo de tiendas, stores, y vamos a linkear, ¿cierto? Vamos a linkear dimensiones. ¿Y qué dimensiones tienen en común? Pues obviamente las tiendas. Entonces le damos tienda y tiendas en ambos lados. Y ya tenemos el primer link con el primer clúster. Luego vamos a crear el segundo clúster. Tienda, segundo link, clúster 2.
y luego vamos a crear el tercer link, que es con el clúster número 3. Aquí lo tenemos. Entonces, clúster número 3, clúster número 3 ya también está linkeado. Entonces, ya teniendo linkeados los clústeres, ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Nos corresponde crear count of store, o sea, número de tiendas, pero de cada clúster. Vamos a crearle número de tiendas de cada clúster. Entonces, para el clúster 1, vamos a crearle un cálculo al clúster 1 por agregación. Esto se llama count of stores. Clúster 1. Aquí vamos a hacer un count of dimension y lo vamos a trabajar en tienda también. Vamos a darle una orientación vertical. Entonces, fíjense que tenemos 61 tiendas en el clúster 1. Seguimos. Vamos a crear ahora el cálculo del clúster 2. Count of stores. Cluster 2. Vamos a ir a count of dimension. Vamos a ir a store. Y ya tenemos el cálculo del clúster 2. Fíjense, 39 tiendas. Y finalmente, vamos a ir ahora al cálculo del clúster número 3. Creamos el cálculo. Agregamos count of stores C3. Listo. Y aquí, ok. Y ya tenemos que tenemos 50 tiendas en el clúster número 3. De manera que ya aquí hemos identificado cuántas tiendas tenemos en cada clúster, ¿cierto? Y dentro de esas tiendas que tenemos en cada clúster, pudiéramos también identificar cuáles son el nombre de esas tiendas, ¿cierto? Entonces, por ahora vamos a darle formato. Un poco de formato acá. Como hemos aprendido a través de nuestro curso, pues ya sabemos cómo identificar y cómo habilitar de una vez las opciones para el Digital Ballroom cuando se deseen trabajar. Un poco de formato. Perfecto, entonces ya tenemos el count of stores. Vamos a lo mismo, si queremos cambiarle la paleta de colores, pues con eso vamos avanzando. Vamos a guardar el cambio. Vamos a ir guardando cambios. Listo, ya tenemos guardado el cambio de lo que nos pidió crear para los clústeres, que fue una medida a partir de una dimensión. ¿Cuál dimensión? La única que tenemos, obviamente, es todos. ¿Qué más nos pide acá? ¿Qué más nos pide? Esto ya pues obviamente todo esto lo hicimos, lo linkeamos y demás. Y finalmente, ¿qué nos dice? ¿Cuál clúster tiene la
pregunta, la segunda pregunta, la primera ya le hemos dado respuesta. Pero la primera pregunta o la cuestión, digamos así, question 2, pregunta 2 dice qué clúster tiene el número más alto de tiendas. Entonces, pues, obviamente ya la gráfica no lo dice. El clúster 3 tiene 50. Un momento acá. Podemos crearle aquí rápidamente un filtro. Ese filtro que lo vamos a hacer por, si nos permitiera un momento hacerle el filtro por el count of dimension, pero no me lo está permitiendo hacer. Pero bueno, en fin, ya podemos tranquilamente entender cuántas tiendas tiene cada clúster. Entonces el clúster 1, tiene 61 tiendas. El clúster 2, 39. De manera que el clúster 1 es el que mayor número, y el clúster 3 tiene 50 tiendas. Entonces el clúster 1 es la respuesta que acá nos dice. Dice crear una visualización, pues obviamente para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de sus ejercicios particulares y para presentar las siguientes visualizaciones. Liste el nombre, dice liste el nombre, ¿cierto? De una tienda en cada clúster. Entonces la manera de hacerlo, vamos a ir acá a la gráfica. Aquí en nuestro menú tenemos una manera de identificarlo muy rápido. Si vamos acá a lo que se llama una split o una expansión de esa data que estamos trabajando, nos debería rápidamente traer esa información. No sé por qué, muéstrame. No me la está trayendo, pero lógicamente debería estar trayéndola. Vamos a ver si es por el tema de la página, si lo logramos solucionar, pero si no, buscamos también otra manera a través de la gráfica. Déjenme y creamos esto de esta manera. Hacemos rápido esto. Veamos si lo podemos ver en esta página. Realmente no me permite ver lo que en la página debería permitirme ver. Es posible que por mi ambiente no me esté permitiendo o no se me habilite por mi ambiente iOS, pero en Microsoft debería hacerlo. Entonces busquemos otro camino. No nos permite a nivel gráfico la manera de hacerlo. Vamos a ver si lo tomamos por una tabla. Vamos a un momento, una tabla. Si tomamos una tabla,
Y en la tabla vamos a adicionar las filas, las tiendas. Aquí está. Perfecto. Entonces, ya aquí podemos ver, vamos a en medidas, vamos a ir a otra medida, count of store, ¿cierto? Cron, y vamos a también debemos linkear, pues debemos linkear porque es la manera de poder identificar nuestras tiendas por el store. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear o a intentar duplicar si trabajamos esto duplicado, copy, duplicate, y a ver si me lo muestra como, y si me trae la medida que quiero en count, pero más si me trae, no nos trae la dimensión vinculada en la tabla, de manera que nos correspondería en este momento es calcularle también el count of stores por cada una de las dimensiones. Entonces adicionemos obviamente los links, cluster 1, cluster 2 y cluster 3. Aquí los tenemos. Miremos si nos permite traer esa medida. Count of store, nada más tenemos la de la general. Calculemos entonces cluster 1, create cluster 1, solamente nos está trayendo la primera. Igual aquí tenemos Akron, Albuquerque y Anaheim, pero no de la manera como la queremos, ¿cierto? Vamos a buscar add dimension, add dimension, add measure. Vamos a adicionar un cálculo para esta tabla, count of store C1, y este lo vamos a hacer tabla, para que así nos permita traerlo y poder consumirlo. Entonces fíjense, acá ya podemos traer, ¿cierto? Si quisiéramos ver la de Customer 1, fíjense que tenemos Anaheim, siempre, de todas maneras, tenemos la totalidad de las tiendas. Entonces, continuamos acá. Vamos a crear otro cálculo, que es el de Cluster 2. Agregamos Count of Stores Cluster 2, tabla, perfecto. Ya tenemos tabla, fíjense que inicia con Akron, inicia con Anaheim, y finalmente vamos a la tercera, adicionamos el cálculo, aquí tenemos entonces, ya acá tenemos
dentro de nuestra tabla tenemos la número 3 y inicia la número 3 con Albuquerque. Entonces, vamos a darle un poco de orden. Un momento, voy a dar orden. Simplemente es store 1, 2 y 3, no hay ningún problema. Aquí tenemos entonces Anaheim para el clúster 1, primer cliente, para el clúster 2, Akron, y para el clúster 3. Para el clúster 3 tenemos Albuquerque. ¿Qué vamos a crearle aquí? Vamos a crearle una dimensión, vamos a hacer un análisis vinculado. Para hacer un análisis vinculado, activamos análisis vinculado en Count of Store C1. Vamos a hacer un análisis vinculado para la tabla y ver si podemos también trabajar los cambios. De manera que si marcamos acá 1, deberíamos recibir el cambio. Tampoco nos está funcionando, pero es la lógica de lo que ya hemos venido aprendiendo. Entonces, aquí lista el nombre de las 3 tiendas del clúster, como ya lo hemos visto. Y finalmente, y por último, nos pide que hagamos un promedio del profit margin de los 4 clústeres, que hagamos un promedio de las ventas, un promedio del tamaño del staff y un promedio de el tamaño de la tienda. Vamos a trabajarlos de manera rápida. Vamos a trabajarlo. Vamos a adicionar igualmente vamos a decirle aquí duplicar. Entonces este lo vamos a trabajar y le vamos a decir que vamos a crear un promedio. Entonces el primer promedio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a decir, vamos a ir a el store, vamos a decir crear un cálculo. Vamos a crear este cálculo como promedio, average, promedio de, este es el primer promedio que vamos a hacer es de profit margin, profit margin store, llamado así clusters. Perfecto. Aquí vamos a average. Aquí en average nos dice que es de el margen, profit margin. Y aquí tenemos stores, ¿correcto? Entonces, ya aquí hemos generado el primer promedio. Le vamos a activar, como estamos hablando de promedio, vamos a activarlo como porcentaje y ya lo tenemos. El promedio total de todas las tiendas es de margen, es de 119.87. Vamos a hacerlo ahora para cada clúster. Entonces agreguemos cálculo, agregación, promedio, profit margin, clúster 1, la medida que nos dice es profit margin y tienda. Esta la tenemos de 142%. Vamos a
cambiarle el formato. Le damos OK y ya vemos que al nivel de el clúster 1 tiene 141.80% de margen. Vamos a adicionar clúster 2. Clúster 2. El clúster 2 tiene un margen bastante alto. De 207%. Y finalmente el promedio de margen del clúster 3. Y este promedio ya es un poco más bajo. Ok, entonces revisemos, ¿cierto? Vamos a revisar uno a uno. Promedio de el total, 119. El promedio del clúster 2 del margen es de 207. El promedio del clúster 2, promedio del clúster 1, también miremoslo. Clúster 1. Promedio del clúster 1, 141. Promedio del clúster 2, 207. Y promedio del clúster 3, promedio del clúster 3, 24. Simplemente vamos a verificar un tema en la fórmula. Clúster 3, perfecto. Perfecto. Entonces, el promedio más alto que tenemos acá hasta ahora, vamos a decirlo así, es el promedio del clúster número 2, ¿cierto? Clúster número 2, que fueron 204%, 107%. La mayor cantidad de tiendas, o sea, si analizamos, entonces sabemos que el clúster 1 tiene 61. Vamos a ir haciéndolo uno a uno con un promedio de 141%, siendo Anaheim una de sus tiendas. Perfecto. Vamos a guardar el ejercicio y vamos a hacer un ejercicio extra y podemos terminar hasta acá porque hacia adelante simplemente es repetir la secuencia. Entonces vamos a darle otro color para poder diferenciar el trabajo que venimos haciendo. Perfecto.
¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el promedio, ¿cierto? El promedio de rotación de ventas. Vamos a hacer ese promedio de rotación de ventas. Vamos a cambiarle el color para también tener una secuencia. Y aquí vamos a crear la nueva medida. Y la nueva medida es para total de tiendas. Vamos a crearle el promedio average sales turnover de rotación. Entonces vamos a average, vamos a la medida que es sales turnover y tiendas. 5.84 veces rota, digámoslo así, las ventas. Promedio sales turnover C1. Tenemos ahora aquí el promedio sales turnover como medida y tiendas. Para el clúster 1 tenemos 5.89 veces la rotación de ventas. Vamos al número 2. Creamos el clúster. Agregamos average sales turnover. Clúster 2. Y aquí sales turnover. Perfecto. Promedio, ventas, sales turnover C2, tiendas. El del clúster 2 tenemos 6.85 veces. 6.85 veces. Y finalmente, el del número 3, clúster número 3, vamos a crear el cálculo. Average clúster 3. Y finalmente clúster número 3, 5.01. Entonces, como venimos trabajando el análisis como clúster 1, pues como a manera de ejemplo, vamos a tomar clúster 1 y es el promedio de ventas. Entonces ya le podremos decir, ¿cierto? A el jefe de ventas cómo funciona su clúster 1. Este es su clúster 1, aquí lo tiene, ¿cierto? Son su grupo de tiendas que están entre un promedio de ventas del 6, que puede estar en un tamaño de 5, puede tener un profit del 1.5, del 150% y un tamaño de tienda de 2. Entonces, fíjense que en 61 tiendas, su tienda principal o iniciando con Anaheim, fíjense que estamos cerca del 150%, 1.5% que nos estaba dando la gráfica anterior de burbujas, 141.8, y 5.89 que también nos estaba dando muy cercano a lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el jefe de ventas ya puede analizar a través de un ejercicio de Smart Grouping o Clustering o segmentación de mercado, ya puede
trabajar mucho mejor, ya puede identificar los drivers de su operación y asimismo asignar tareas a su equipo de ventas. Bueno, vamos a guardar acá nuevamente, le damos guardar la historia, guardamos nuestra historia y regresamos a nuestro ambiente y nuestra página principal. Perfecto. Hasta acá hemos desarrollado el laboratorio de análisis con SAP Analytics Cloud, segmentación de mercado, esperando sea de gran ayuda en su proceso de aprendizaje y que puedan lograr los objetivos planteados en este diplomado de inteligencia de negocios con Big Data. Éxitos y un feliz día.